Sin convivencia no hay familia que dure, no hay aula que enseñe, ni hay equipo que se sostenga. La convivencia, sin duda, es la base de todos. Bienvenidos a nuestro tercer episodio de este podcast. Soy Byron Liger, teniente coronel de Policía en Servicio Pasivo y el creador de todo este proyecto con el que buscamos mejorar la convivencia en nuestras familias, en nuestro espacio público y en todos los espacios para cambiar estos escenarios de inseguridad que hoy nos tienen bajo umbrales altos de miedo e inseguridad. Hoy estamos entrando a nuestro tercer episodio y vamos a topar el tema central, lo que nos movió, lo que nos unió, lo que nos motivó a generar estos programas con el fin de mejorar la seguridad. Hoy vamos a hablar de la convivencia, que es lo que realmente nos apasiona, lo que nos mueve y lo que estamos seguros nos va a ayudar a que todos nos unamos y cambiemos lo que hoy estamos viviendo. Hoy vamos a topar 5 temas muy importantes, así que no se desconecten, tomen nota. Esto les va a ayudar a todas las personas, tanto a quienes quieren mejorar las cosas desde sus espacios públicos, de sus familias, y también a aquellas personas que trabajan en convivencia, que tienen algún tipo de responsabilidad o algo por hacer en sus ciudades o en sus mismos barrios. Los 5 temas que hoy vamos a tratar son súper importantes. El primero es conocer cuál es la definición, cómo se conecta esta palabra convivencia. El segundo tema que vamos a ver es cómo se relaciona la convivencia con la inseguridad. ¿Qué tiene que ver la convivencia con todo lo que estamos viviendo? El tercer tema importantísimo es en qué parte de nuestra ley aparece la palabra convivencia. Esto es importantísimo porque nos va a dar la lectura de cuán importante es que la convivencia sea parte de muchas cosas, sea parte de todos los niveles de gobierno, sea parte de la sociedad y sea parte de nuestras acciones. El cuarto punto muy importante que vamos a topar también es ¿qué actores debemos trabajar por mejorar la convivencia? Y obviamente esto parte del punto anterior. Si la ley menciona la palabra convivencia, también menciona los posibles actores, quienes deberían gestionarla en sus diferentes niveles, sea de gobierno o de acciones diarias. Y finalmente vamos a dar unos tips de convivencia, tanto para mejorar la convivencia en nuestra familia, así como en el espacio donde vivimos, en el espacio público. Y empecemos. Vamos a empezar con lo que les dijimos, el tema más importante. ¿Qué es la convivencia? Y me gustaría desarrollarla aún desde un término etimológico. La palabra convivencia se une de 3 partes súper importantes. Un prefijo con, que significa vivir con o en compañía de. El verbo vivir, obviamente, que es lo más importante y lo más preciado que todos los seres humanos tenemos. Y un sufijo encia, que tiene que ver con resultados, con algo que hacemos para tener un resultado apropiado. Es decir, esto da como resultado, o la palabra convivencia significa vivir con alguien, vivir de una buena manera, resolver los conflictos, porque convivencia no es la ausencia de conflictos, sino saberlos resolver sin violencia, y esto que nos permita proyectarnos a tener un futuro mejor, a tener resultados para que nosotros podamos estar mejor, para que dejemos buenas acciones a las generaciones que siguen detrás de nosotros. Es decir, si no lo habíamos visto así, hoy lo podemos entender. La convivencia es una palabra que radica y tiene el cimiento de todas las cosas que hacemos. Una mala convivencia en nuestra familia genera problemas, una mala convivencia en nuestro entorno de igual manera, y peor, una mala convivencia en nuestras ciudades. Así que la palabra convivencia de hoy en adelante tiene que ser parte de ustedes, tienen que interiorizarla, tienen que visualizarla y tratar de mejorarla en todos los espacios que ustedes puedan hacerlo. Vamos al siguiente punto, como les habíamos mencionado, la convivencia y la inseguridad. ¿Cómo se relaciona la convivencia en la problemática que hoy estamos viviendo? Partamos de lo básico, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en las clases de cívica, cuando nos daban, se mencionaba que el núcleo de la sociedad es la familia. La familia es la que produce los ciudadanos, ¿no? Una familia es la encargada de formarnos y de hacer que nosotros nos unamos a la sociedad y generemos buenas acciones. Sin embargo, partamos de ahí.
Una mala convivencia en la familia genera violencia y esto hace que muchos de nuestros niños y adolescentes quieran huir de sus familias. En vez de buscar un lugar donde estar, donde compartir, se ha vuelto lugares de donde salir corriendo. Y esto está registrado con datos, ya lo habíamos mencionado, pero es bueno repetirlo. De todos los desaparecidos que se reportan al año, el 55% aproximadamente son niños, niñas y adolescentes que huyen de sus hogares. Esta violencia que nosotros generamos o que aprendemos a generar en nuestras casas no se queda ahí, se replica y sale. Una persona que sale con violencia desde su casa empieza a generar violencia en todos los espacios donde está. Un niño que vive violencia es susceptible de generar violencia en sus escuelas o de ser violentado también, ¿no? La violencia hoy por hoy en los centros educativos es bastante alta. El bullying, que se lo conoce, genera un tipo de violencia descomunal, y esta violencia que la traemos de nuestros hogares y que la vivimos en las escuelas, hoy se está empatando con algo que es preocupante. Estos niños violentos que generan cierto tipo de liderazgo están siendo reclutados por los grupos delictivos organizados y se están empezando a generar acciones delictivas dentro de las unidades educativas. Hoy hay reportes en noticias, estudiantes que están vacunando a otros estudiantes. Existen denuncias de profesores que están siendo vacunados por sus estudiantes y existen acciones que empiezan a generar un tipo de problema. Ya no solo se trata de mala convivencia, ya se relaciona con un tema delictual. Por eso la convivencia tiene una relación súper fuerte con la inseguridad que hoy vivimos. Si analizamos más a profundidad, esto genera un ciclo de violencia, esto es cíclico. Genero violencia en mi familia, genero violencia en mi escuela, salgo y formo parte de grupos violentos de la sociedad, genero violencia y actos delictivos, luego conformo una familia donde sigo generando violencia y este ciclo se repite. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Existen barrios, existen ciudades donde hay un alto grado de violencia que es incontrolable y esto va a seguir generando violencia y va a seguir generando delincuencia y como lo hemos dicho en los dos podcasts anteriores, lastimosamente las acciones que hoy vemos únicamente están focalizadas en la seguridad pública, en la seguridad física y no estamos tratando con el problema en su raíz. Hay datos súper importantes que tal vez no los hemos visto y están en documentos que son de dominio público, los podemos buscar. En un documento que se generó, que es el Plan de Seguridad Ciudadana 2019-2030 en los antecedentes, ahí relatan que en el 2018 o 2019 se hizo un censo a 38,000 personas privadas de la libertad. Encontraron hallazgos súper importantes. Número uno, el nivel de educación. La educación tiene mucho que ver con lo que vivimos. 1 de cada 10 personas privadas de la libertad tenía título de bachiller, 1 de cada 100 tenía título universitario. Pero lo más preocupante y el segundo factor es la mala convivencia o la violencia. El 70% de las personas privadas de la libertad manifestaron haber sufrido violencia en la niñez, antes de sus 15 años. Y un 40% de ellos abandonaron sus casas antes de los 15 años. Como resultado, tuvieron que unirse a una supervivencia urbana. Tuvieron que ser parte de grupos que los protejan, entre comillas, que les enseñen, que les provean de ciertas cosas para sobrevivir. Y esto empezó a generar cierto tipo de violencia y delincuencia que, como les repito, hoy se agravó debido al reclutamiento ya de grupos delictivos organizados. El Ecuador vive una crisis súper fuerte, ya no tenemos delincuencia común, ya no solo es delincuencia organizada, hoy todo esto está liderado por grupos delictivos que tienen el poder económico como para poder entregar fusiles a menores de edad, poder entregar los recursos de movilización, los recursos de abastecimiento, de logística, para que estos grupos criminales puedan diversificar su trabajo criminal, puedan diversificar sus acciones para seguir minando y deteriorando la sociedad. Y algo que lo venimos mencionando todo este tiempo, el reporte de las unidades, el reporte de los EQ 911 a nivel nacional, dan cuenta que más del 60% de las acciones que la policía responde por pedido del EQ 911 al llamado de la comunidad son temas de mala convivencia e incultura ciudadana.
Otro tema súper importante es en qué parte de nuestras leyes aparece la palabra convivencia o dónde se menciona. Y partamos de la principal. Si vamos a hacer o ver la supremacía de las leyes, la convivencia está presente en la Constitución. En la Constitución se demanda que el país debe vivir bajo una convivencia pacífica, determina acciones para ciertos niveles de gobierno. Otra ley donde aparece la palabra convivencia y que ya tiene que ver con la seguridad es la Ley de Seguridad Pública del Estado. En ella ya se dan acciones para los niveles de gobierno, provinciales, cantonales, parroquiales, para la comunidad. La participación comunitaria está permitida en temas de construcción de convivencia y seguridad. Obviamente con la limitación o el no uso de la fuerza. El uso de la fuerza no nos pertenece a nosotros, esto es exclusivo del Estado y ahí no podemos entrar, pero sí podemos ser parte de programas para mejorar la convivencia. Una ley súper importante o el código importante, el COTAD, que regula todo lo que tiene que ver con los gobiernos descentralizados, provinciales, cantonales y parroquiales. Aquí se menciona el tema de convivencia y este código determina que estos niveles, tanto provincias como cantones y parroquias, deberían contar con un plan local de acuerdo a su nivel de convivencia. ¿Por qué la menciona? Porque la convivencia es importante, porque cuando se construyeron estas leyes también se pensaba en la otra parte que genera violencia y que genera delincuencia. Una ley que estaba... Cuando preparábamos todo este material, la LOEI, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, menciona que todos, absolutamente todos, las unidades educativas, escuelas o colegios deben tener sus códigos de convivencia. Deben trabajar en estos códigos de convivencia. Un código de convivencia es importante porque va a determinar las acciones que todos los estudiantes deben ejecutar dentro de sus instituciones educativas para evitar todos estos brotes de violencia, para mejorar las relaciones interpersonales, para mejorar las relaciones con sus profesores, con sus maestros, para generar temas de educación, para reforzar los valores que uno tiene que aprender en nuestro hogar. Entonces, si se dan cuenta, en estas leyes ya se menciona todo lo que tiene que ver con convivencia. Lo que estamos viendo o lo que mencioné este momento de las leyes nos van a llevar a analizar el siguiente punto de este podcast, que es qué actores tenemos que trabajar en el tema de la convivencia, ¿no es cierto? Y en base a lo que vimos, en base a las leyes que trabajamos, los actores principales que debemos trabajar en el tema de convivencia somos varios, pero los principales somos nosotros, los que estamos hablando, los que estamos viendo esto. Vamos a desmenuzar esto en un orden súper importante. ¿Quiénes somos los que debemos trabajar por la convivencia? Número uno, las familias. La familia es el primer lugar donde se deben generar los códigos más importantes de convivencia. En la familia se debe generar todo, absolutamente todas las oportunidades de ser escuchado, de poder hablar, de respetarse, de respetar acuerdos, de saber cómo me relaciono con mis hijos, cómo mis hijos se relacionan con sus padres, y a esto se le conoce como parentalidades positivas. Entonces, la familia se constituye en el primer lugar donde la convivencia debe ser tratada en su mejor esplendor, a su mejor manera. Si no lo estamos haciendo, revisemos cómo está la convivencia en nuestro entorno, cómo está mi relación con mis hijos, cómo está mi relación con mi esposa, con mi esposo, cómo nos estamos relacionando todos en conjunto, qué actividades tenemos que mejoren la convivencia, porque como les mencionamos, la relación de la convivencia con la inseguridad es crítica y es bastante directa. Si mi familia o si mi entorno familiar genera violencia, es muy probable que yo sea un generador de violencia en mis otros entornos. El segundo espacio donde se debe trabajar de convivencia, o los actores que deben trabajar en convivencia, definitivamente son los centros educativos, escuelas, colegios e instituciones de educación superior. Yo creo que cuando salimos de nuestros hogares
nos vamos a estos lugares y allá pasamos entre 6 a 7 horas y muchos a veces se quedan mucho tiempo más en ellos. Y como lo mencionamos, la LOEI habla de códigos de convivencia. Ya es tiempo, ya es hora de que esto sea un tema hasta obligatorio. Ya es tiempo de que todas las unidades educativas tengan estos códigos de convivencia. Y no solo sea un código de convivencia, quizás sea una materia vital que todos los días se ha enseñado a nuestros estudiantes. Que existan dentro de las unidades educativas buenas prácticas que mencionen esto, ¿no es cierto? Cómo convivir, cómo llevarnos, el respeto que debe haber hacia las niñas, hacia los niños, hacia los profesores, entre maestros. Es decir, todos los hábitos que nos deben llevar a constituirnos en una mejor sociedad. Si nosotros como sociedad no empezamos a trabajar en la convivencia, todo lo que estamos viviendo no va a cambiar. No va a cambiar. Es poco probable que las acciones que ejecuta nuestra policía, que todos los operativos que hace, es poco probable que modifique toda una conducta social que nos está llevando a un caos social. Es necesario que consideremos y hagamos conciencia. La convivencia y la cultura ciudadana, que no la estoy mencionando hoy porque va a ser tema de otro podcast, son pilares fundamentales de la seguridad ciudadana. Son ejes transversales importantísimos que determinan la seguridad de una familia, de una ciudad y de un país. Si seguimos excluyendo la convivencia de todo este engranaje de la seguridad, es muy probable que el problema que hoy vivimos de inseguridad no solo que se mantenga, sino que empeore. Porque es de la mala convivencia de donde los grupos organizados delictivos se sostienen. Es de un tejido social débil donde ellos pueden entrar a operar, gestionar sus acciones, multiplicarlos y diversificar sus operaciones criminales. Otro espacio súper importante en el que se debe trabajar en convivencia es la empresa privada. La empresa privada tiene una responsabilidad filantrópica de ver no solo el tema de sus stakeholders internos, sino también con quienes se relacionan. La empresa privada juega un rol súper importante en la construcción de espacios de convivencia, al menos donde desarrollan sus operaciones. Muchos de ellos trabajan sobre temas de responsabilidad social. Algunos se fundamentan en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, otros se sustentan sobre los temas de responsabilidad social y otros se sustentan sobre el tema de economía popular y solidaria, donde uno de sus principios habla del interés por las problemáticas de la comunidad. Si nos damos cuenta, la empresa privada tendría un rol fundamental en esto. Inclusive la empresa privada muchas veces cuenta con mejores recursos que el mismo Estado. Y si desarrolla la corresponsabilidad y a ello le suma todos los recursos que tiene, vamos a tener un cambio profundo. Ya es hora de que nosotros podamos como empresa privada ser parte de esta respuesta. Ya no podemos seguir aislados. Debemos unirnos, debemos cambiar esta realidad, debemos ser parte de este cambio y les iremos comentando cómo hacerlo. Lo hemos tratado de dividir estos podcasts en espacios pequeños de conversación para que cada punto sea desarrollado en su momento. Va a haber el momento en que podamos hablar de todo este tema de la sinergia empresarial y de cómo la corresponsabilidad filantrópica social puede cambiar y ser parte, y debe ser parte del cambio que hoy la sociedad necesita. La sociedad necesita ver muchos brazos, la sociedad necesita ver la respuesta de nuestro gobierno central. Nuestra sociedad necesita ver el apoyo de los diferentes niveles de gobierno, pero también la sociedad necesita ver el apoyo de la empresa. Y uno de los conceptos de responsabilidad social es que la empresa debe devolver de alguna manera a la sociedad lo que la sociedad le retribuye en todas las acciones que estos realizan. Y finalmente, otro actor importante que debe trabajar en convivencia, sin duda alguna, son los medios de comunicación. A la par, mientras generan toda esa noticia que muchas veces genera pánico,
otras genera la percepción de inseguridad y causa toda esta problemática. A la par también deberían tener espacios de convivencia, programas donde puedan hablar de cómo se debe solucionar esto, programas donde puedan educar a la comunidad. Si ellos empiezan a trabajar, si los medios de comunicación empiezan a tener estos espacios, van a tener un puntal importante para cambiar esta cultura de violencia y de mala convivencia que hoy estamos viviendo. Por eso también es un llamado a que los medios de comunicación, dentro de todas sus parrillas de programas que tienen, programas educativos, programas culturales y de todo, incluyan a la convivencia. La convivencia es básica para poder, repito, cambiar todos estos escenarios que hoy nos mantienen bajo umbrales altos de miedo, de inseguridad, que hoy mantienen a las comunidades aisladas de su productividad. Hoy vemos ciudades que 5 o 6 de la tarde se convierten en ciudades fantasmas, cuando antes eran ciudades o barrios muy productivos. Hoy vemos cómo la delincuencia ha ganado espacio en todo, aún en nuestras familias, en el espacio público. Y es importante que esto se empiece a revertir. No podemos esperar que lleguemos al caos mayor para que esto cambie. Ya es hora de que todas las cosas generen su cambio y todos nosotros somos actores. Como ustedes vieron hasta hoy, hemos hablado de puntos importantes, que era la convivencia, una palabra que con un prefijo, un verbo y un sufijo nos dice todo lo que tenemos que hacer y que es radical en el problema de inseguridad que hoy estamos viviendo. Hemos visto en qué parte o en qué leyes se menciona la convivencia y de esto se desprendió que actores debemos empezar a generar acciones de convivencia. Y hoy vamos a ver y les vamos a mencionar ciertos tips donde podamos mejorar todo. Y para cerrar, el último punto es tips básicos de convivencia, tanto en nuestra familia como en nuestra comunidad. De esto vamos a desarrollar muchos más temas. Ya de aquí en adelante vamos a entrar en todas las actividades que debemos hacer. Vamos a tener una cineterapia virtual, vamos a tener capacitaciones virtuales. Si quieren ser parte de todo esto, suscríbanse, únanse a nosotros, a nuestro canal de YouTube. Visiten nuestra página web, siempre la vamos a mencionar porque en ella ustedes encuentran todos los recursos que se necesitan para una mejor convivencia. Visiten nuestra página web www.convivimos593.com. Les habíamos mencionado que cuando deseen líderes barriales que escuchen esto, invitarnos a sus barrios para llevar un programa que tenemos de responsabilidad social que se llama La Convivencia en tu Barrio, lo podamos hacer. ¿Sí? Invítenos a hacer esto y básicamente les pedimos que visiten nuestra página web, la plataforma de convivencia del Ecuador. En ella van a encontrar muchos recursos que les van a servir a ustedes. Ingresen a www.convivimos593.com y vean todo lo que tenemos. Ahí también se cuelgan estos podcasts, ahí también los van a poder ver, todos los que ya venimos haciendo y los que haremos después. Y ya finalizando, vamos a hablar de 5 tips de convivencia para la familia. Número 1, escucharse de verdad. Tomar momentos donde todos y toda la familia pueda ser escuchado. Qué importante es esto. A veces desconocemos lo que está viviendo nuestra hija, nuestro hijo, lo que está pasando nuestro cónyuge, y es importante que en estos espacios conversemos. Aún estos espacios van a servir para que nos digan cosas que están viendo, que no están bien de nosotros. Segundo punto importante, llegar a acuerdos. Qué importante es ponerse de acuerdo, aún en cosas básicas de un hogar. ¿Quién recoge la basura? ¿Quién puede colaborar con estas acciones? Temas como estos que no se los trata, que no se los dice, a la larga generan violencia. Tercero, reparar temas que se han dañado. Dejando de lado nuestros orgullos, nuestras vanidades, es importante que podamos reparar. Reparar no es otra cosa que regresar o tratar de regresar las cosas al estado original. Si yo hice un daño, puedo pedir perdón. Pedir perdón es la base de todo. Si agredí a alguien en mi familia, aparte del perdón, tratar de resarcir ese daño. El cuarto punto importante y el más importante, saber gestionar nuestras emociones. No solo hace falta reconocernos como personas temperamentales, como erráticos, sino cómo hacer que eso no afecte a los demás.
Lo importante es, si con mi forma de ser lastimé a alguien en familia, saber pedir perdón, dejar de lado el orgullo, dejar de lado vanidades y acercarte, reconocer lo que hiciste y pedir perdón. Gestionar las emociones es súper importante, perdonarnos, saber perdonar, mejorar las relaciones. Si no tenemos la capacidad de gestionar nuestras emociones, todas nuestras malas acciones se van acumulando y llega un momento en que esto explota y esto termina en divorcios, en daños colaterales para nuestros hijos, para familiares y aún para la sociedad. Estadísticas dicen que en los últimos años han aumentado en un 300% los divorcios en el Ecuador. Y esto afecta gravemente a los temas de seguridad y convivencia. Y por último, el quinto punto es mantener las buenas acciones. Respeten los tiempos de comida, respeten los tiempos donde se pueden juntar a ver una película, donde pueden conversar, donde pueden salir como familia a visitar un espacio, un lugar. Estas cosas deben mantenerlas como sagradas en una familia. Son los vínculos que van a perdurar para toda la vida y son los vínculos que van a hacer que nosotros como familias aportemos a una mejor sociedad. Y llegando al final, agradecerles a las personas que están demostrando su interés por este tema, a quienes van a ser parte de las acciones que estamos mostrando. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, @convivimos593,